Hola Luis, me dices en un comentario de YouTube que te gustaría un vídeo sobre Flavio Josefo y me lo agradeces, así que vamos a ello. Flavio Josefo fue, sin duda, uno de los personajes más fascinantes, complejos y polémicos del siglo I. Judío de nacimiento, romano por adopción, testigo directo del colapso de Jerusalén y cronista de su tiempo, su vida oscila entre la fidelidad a su pueblo y la necesidad de sobrevivir bajo el poder imperial. Nacido en Jerusalén hacia el año 37, en el seno de una familia aristocrática de clase sacerdotal, ya desde joven destacó por su inteligencia y educación, moviéndose en las esferas del poder político y religioso de su tiempo. Como muchos judíos, estuvo en contacto con las principales corrientes religiosas de su entorno, saduceos, esenios, celotes, pero fue con los fariseos con quienes se identificó más. Los fariseos no eran, como hoy tan a menudo se piensa, únicamente legalistas rígidos. Se trataba de un grupo muy influyente, muy diverso, comprometidos con la ley y con la idea de la vida más allá de la muerte. Cuando estalló la revuelta judía contra Roma en el año 66, Josefo fue nombrado comandante de la resistencia en Galilea, pero la rebelión terminó siendo un desastre. Fue capturado al año siguiente en la fortaleza de Jodfat por los romanos y, en un giro que ha sido objeto de polémica durante siglos, decidió, para salvar su vida, ponerse al servicio del enemigo. Según su propio relato, predijo al general Tito Flavio Vespasiano que pronto sería emperador, y cuando esta profecía se cumplió tras el asesinato de Vitelio, fue liberado y recibió la ciudadanía romana. De ahí que adoptara el nombre de su benefactor, Tito Flavio Josefo, latinizando su nombre de nacimiento, Yosef ben Matityahu. Asimismo, se convirtió en amigo y asesor del hijo de Vespasiano, Tito, y ejerció como su traductor cuando éste dirigió el sitio de Jerusalén en el año 70, al que siguieron el saqueo y la destrucción de la ciudad y del templo de Herodes. Muchos le acusaron de traidor, pero Josefo se veía a sí mismo como alguien que había salvado la cultura y la historia de su pueblo, escribiéndola para la posteridad. Desde entonces vivió en Roma como ciudadano romano bajo la protección de los emperadores Flavios, Vespasiano, Tito y Domiciano, y desde allí escribió sus grandes obras históricas. La más conocida es La Guerra de los Judíos, que narra el conflicto que destruyó Jerusalén y su templo. Después escribió Antigüedades Judías, una historia del pueblo de Israel desde Adán hasta su propia época, escrita en griego para un público romano y gentil. También compuso Contra Apión, que es una defensa del judaísmo frente a sus críticos, y una breve autobiografía donde intenta justificar sus decisiones. Gracias a estos textos tenemos hoy una de las principales fuentes sobre el judaísmo del Segundo Templo y el contexto en el que surgió el cristianismo, sobre la geografía y las costumbres del pueblo judío, las distintas sectas judías de la época, la organización del templo, las tensiones sociales, las profecías mesiánicas y, por supuesto, su testimonio sobre figuras como Juan el Bautista, Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, y el propio Jesús de Nazaret. Por supuesto, Flavio Josefo no fue un historiador neutral, escribía bajo el patrocinio de Roma y eso condicionaba su perspectiva, necesitando complacer a sus protectores romanos mientras justificaba su conducta ante sí mismo. De esta manera, presenta a los rebeldes judíos como fanáticos, omite su propio papel en ciertos momentos incómodos y suaviza la responsabilidad romana en algunos hechos, mientras que otros los dramatiza, deforma o incluso omite. Pero, con todas sus limitaciones, sus escritos son una mina de oro para los estudiosos del judaísmo antiguo y los orígenes del cristianismo. Uno de los pasajes más debatidos de su obra es el llamado Testimonium Flavianum, los párrafos 63 y 64 del capítulo 28 de las Antigüedades Judías, un pasaje en el que se habla de Jesús de Nazaret. Como ya expliqué en el vídeo pertinente, la mayoría de los investigadores coinciden hoy en que el texto fue manipulado por escribas cristianos, pero que detrás de ese núcleo embellecido probablemente se esconde una referencia auténtica. Josefo nunca fue cristiano, pero no podía ignorar la figura de Jesús si quería ofrecer una historia completa de su pueblo. Flavio Josefo murió hacia el año 100, ya anciano, probablemente aún en Roma, y su figura sigue dividiendo opiniones. Fue un superviviente para unos, un traidor para otros, un cronista imprescindible para todos. No fue un héroe, ni un mártir, ni un santo, pero gracias a él conocemos como con ningún otro autor el complejo mundo judío del primer siglo de nuestra era. Su legado nos obliga a mirar más allá de los juicios morales y a valorar la importancia de quienes, aún condicionados por su tiempo
tiempo y sus intereses, supieron preservar la memoria de una época clave en la historia de la humanidad.